esta vela sigue siendo la vela cerrada que nos hace el máximo de todo este impulso alcista. Sin embargo, fijaos lo que pasa con esta siguiente vela. Esta siguiente vela lo que hace es sobrepasar el alto, pero a la misma vez cerrar por debajo, ¿vale? Entonces, en estos casos, que una vela sobrepasa el alto, pero a la vez cierra por debajo en la misma vela de M15, seguimos teniendo el mismo nivel en cuenta. Fijaos con atención. Aquí tenemos esta toma de liquidez y luego ahí tenemos el quiebre y cierre, ¿bien? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es decir, vale, el precio no cerró por debajo de esta vela, ahora esta es la vela que nos hace el máximo, por lo tanto, esta es la nueva línea de quiebre, ¿vale? Entonces va a haber situaciones en las que vais a encontrar esos escenarios en las que la misma vela que toma el alto cierra por debajo de la línea y va a haber casos en las que simplemente toma el alto pero luego no cierra. En esos casos tenéis que cambiar la línea de quiebre, ¿vale? Obviamente a la línea que te hace el nuevo máximo, ¿vale? Entonces, estos son distintos casos que vais a encontrar y, por así decirlo, es como lo más extraño que podréis llegar a encontrar con el quiebre y cierre, ¿vale? Aquí si nos pasamos ahora a la temporalidad de M1 para poder verificar la estructura, tenemos un único impulso, que es el impulso que nos da el mismo quiebre y cierre, ¿vale? Entonces aquí simplemente tendríamos un impulso único y estaríamos planteando la entrada al segundo impulso, ¿vale? Así que esta estructura diríamos que está verificada después de tener el quiebre y cierre en M15, ¿vale? Vamos a por más casos. Vamos a por más casos. Por ejemplo, este que teníamos aquí. Listo. Fijaos, aquí tenemos un escenario similar al anterior, ¿vale? Primero tenemos esta vela, que es la vela cerrada que nos hace el máximo de todo este impulso alcista, ¿vale? Hay algunos impulsos que van a ser más grandes y otros más pequeños. En este caso, este es nuestro impulso alcista en M15, por lo tanto, inicialmente planteamos el quiebre y cierre por debajo de este punto. Sin embargo, la siguiente vela lo que hace es hacernos un máximo, pero no nos quiebra y cierra por debajo de esta línea, por lo tanto lo que hacemos es plantear nuestra entrada ahora mismo en el cierre por debajo de este nivel, ¿vale? Siguiente vela, cierra por debajo de esa línea, aquí lo vemos, cierra por debajo de esa línea, entonces tenemos quiebre y cierre en M15, nos pasamos a M1 para poder verificar la estructura, estructura verificada. Tenemos un único impulso, ¿vale? Entonces, así vamos a estar poniendo ejemplos. Ahora no os preocupéis porque vamos a ver todos, pero simplemente quiero asegurarme de que quede claro lo que es el quiebre y cierre y lo que es la verificación de M1, ¿vale? Si ha quedado claro hasta aquí, ponedme un 1 en el chat. Si tenéis alguna pregunta, hacedla ahora mismo, ¿vale? Hablad ahora o callad para siempre. Broma, pero preguntadme cualquier cosa porque es importante que vayáis estando al día sobre la marcha de esta sesión, porque es importante que entendáis lo que es el quiebre y cierre en M15 y lo que es la verificación en M1, ¿vale? La teoría es fácil, pero luego a la hora de detectar las entradas hay un montón de casos, ¿vale? No os preocupéis porque esto lo vamos a combinar con esto, ¿vale? Entonces no os preocupéis, ahora simplemente os estoy explicando la teoría de lo que es el quiebre y cierre y lo que es la verificación, ¿vale? Voy al chat, a ver. Sí, correcto. Vale, veo unos, perfecto. Pues vamos a ello, chicos. Ahora vamos a ir a la hora de plantear entradas, ¿vale? Hemos comentado cómo analizar el gráfico desde cero, con estructura de mercado y zonas de oferta-demanda. Ahora estamos explicando cómo buscar esa reacción en las zonas de oferta y demanda. Básicamente, el sistema BCV es lo que nos va a determinar las entradas. BCV se mantiene por quiebre y cierre y verificación. Break and close and verification, que es quiebre y cierre y verificación. El quiebre y cierre lo buscamos en M15, la verificación la buscamos en M1. ¿Bien? Entendido esto, ahora vamos a ir a plantear las entradas. ¿Bien? Con este sistema vamos a tener 3 puntos de entrada. Vamos a tener 3 tipos de entrada. Vais a escoger el que más útil os sea, en base a vuestra plataforma, el objetivo que tengáis de trading, la cantidad de tiempo que queráis estar pegados al ordenador, la disponibilidad que tengáis también para poder estar mirando el gráfico. Va a depender de unas pocas cosas. Entonces lo que voy a hacer es comentaros los 3 tipos de entrada y ahí vais a elegir el tipo de entrada que más os convenga. De los 3 tipos de entrada, yo uso 2, ¿vale? Hay uno que no uso, sin embargo es el más sencillo de todos, que para las personas nuevas os va a venir perfecto. Sin embargo, luego a medida que vayáis avanzando más, hay una manera también de pulir las entradas, que es ese segundo tipo de entrada, que es lo que más os va a ayudar para poder operar donde sea y con un mejor ratio de riesgo-beneficio, ¿vale? Entonces, vamos a comentar primero los 2 primeros tipos de entrada, que son el retesteo y la entrada en el bloque de órdenes, ¿vale? Los 2 tipos de entrada los vamos a manejar, los vamos a gestionar exactamente igual. Cuando digo gestionar, me refiero a que vamos a tomar parciales, vamos a mover a break-even, vamos a cerrar todo el trade en un trade final. Todo lo vamos a hacer de la misma manera, en ambos puntos de entrada. Lo único que uno es más simple que otro, ¿vale? El retesteo es el más simple y el bloque de órdenes es el que te va a requerir un poco más de experiencia, un poquito más de tiempo para poder saber identificar bien esas zonas de oferta y demanda. Sin embargo, esa búsqueda de un mejor punto de entrada se va a traducir en un mejor ratio de riesgo-beneficio o simplemente que el mismo ratio de riesgo-beneficio que buscarías con el retesteo te lo va a dar antes. Por lo tanto, vas a estar menos tiempo expuesto al mercado y de esta manera vas a poder tener un mejor rendimiento con tu estrategia, ¿vale? Pero, sin embargo, como os digo, las 2 se van a manejar igual, ¿vale? Así que vamos a ir con este caso, por ejemplo, ¿vale? Vamos a volver a M15 para recordar, con este caso, que es el mismo que comentamos antes. Quiebre y cierre por debajo del mínimo de la vela cerrada que nos hace el máximo de todo el impulso alcista. Vamos a M1, en M1 verificamos estructura. Tenemos un primer impulso y tenemos un segundo impulso. Perfecto. En este punto planteamos la entrada. Primer punto de entrada, retesteo. ¿Vale? ¿El retesteo qué es? El retesteo es el momento en el que el precio vuelve a tocar la línea que tú tenías como referencia
para ver el quiebre y cierre en 15 minutos. ¿Vale? Es por eso por lo que no sirve de nada quitar la línea. La línea tiene que estar siempre para tú tener como referencia dónde estaba tu quiebre y cierre, así poder plantear tu retesteo, o simplemente para tener una mejor visión de toda la consolidación, de toda la distribución, en este caso, que estamos analizando. ¿Vale? Entonces, el retesteo es el primer punto de entrada. Es el momento en el que el precio va a volver a tocar el nivel que tú tenías como referencia para ver el quiebre y cierre en M15. ¿Se entiende? El momento en el que el precio toca esa línea, tienes tu primera entrada. ¿Vale? Aquí tienes tu primera entrada. Sin embargo, como vas a ver, para las ventas, el retesteo es el punto más bajo en el que vas a entrar y en las compras es el punto más alto en el que vas a entrar. Y lo que te interesa precisamente en el trading es que compres lo más caro posible, que compres lo más barato posible y vendas lo más caro posible. Entonces, como digo, es la entrada que menos pulida va a estar, pero a la hora de entender este tipo de entradas para la gente nueva es el más sencillo. Entonces, si eres nuevo, te recomiendo que empieces con la entrada del retesteo porque es la más sencilla, ¿vale? Entonces, tu entrada va a estar aquí. ¡Pum! En el retesteo nada más toca el nivel después de ver el quiebre y cierre y la verificación. Nada más toca la línea, es tu entrada. ¿Bien? Ahora, tu siguiente punto es cómo poner los parámetros de tu entrada. Lo primero es tu stop loss, ¿vale? Siempre cuando tú entres a un trade tienes que tener un stop loss establecido. Entonces, para plantear el stop loss, lo que vamos a hacer siempre es manejarnos por estructura de mercado. ¿Qué estructura de mercado? La misma que ya hemos verificado en M1, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en esta estructura de M1, la gente nueva, vuelvo y repito, podéis simplemente poner vuestro stop loss en el alto de la consolidación. Va a ser un stop loss holgado, un stop loss grande, que para familiarizaros con el análisis y con la operativa os va a venir muy bien. ¿Vale? Sin embargo, a medida de que vayáis afinando el ojo para verificar la estructura y demás, podéis poner vuestro stop loss más apretado en el alto más bajo o bajo más alto de la estructura, ¿vale? Repito, para la gente nueva, lo ideal es que pongáis vuestro stop loss en el alto de la distribución o en el bajo de la acumulación y de esta manera vais a tener un stop loss más grande, un stop loss más holgado y os va a dar más aire para que respire el precio y que de esta manera os vayáis haciendo más a la estrategia y al sistema, ¿vale? Sin embargo, a medida de que ya vayáis afinando el ojo con la verificación de la estructura, y digo esto porque a algunas personas les puede costar más que a otras el tema de la verificación de la estructura y afinar el ojo para ver bien los impulsos, cuando ya lleguéis a ese punto de que ya verificáis bien la estructura, podéis poner el stop loss en lugar de en el alto de la distribución, en el último alto más bajo. De esta manera vais a tener un stop loss más apretado, más afinado y os va a permitir tener de nuevo un riesgo-beneficio mayor o el mismo riesgo-beneficio que buscaríais con este stop loss que es lo de antes, ¿vale? Entonces, lo dicho, vuestros take profits, ¿cómo se van a poner? Lo primero de todo, bueno, el stop loss, más que claro, en el alto o bajo, ¿vale? Según estés buscando ventas o compras. Primero, en el alto de la distribución o en el bajo de la acumulación, y cuando ya vayáis afinando el ojo con la verificación de la estructura, lo ponéis en el alto más bajo o en el bajo más alto de la estructura que habéis verificado, ¿vale? Ahora, take profits, muy sencillo. Para los take profits, lo primero que nos tenemos que basar es en el ratio de riesgo-beneficio, ¿vale? Y con el ratio de riesgo-beneficio tenemos que entender una cosa, es que porque tú pongas un riesgo-beneficio de un 1 a 3, por ejemplo, ¿vale? Un riesgo-beneficio estándar, porque tú pongas un riesgo-beneficio de un 1 a 3, no significa que el precio tenga que ir a tocar obligatoriamente ese 1 a 3. O sea, no tiene por qué. Simplemente tú lo que tienes que hacer es filtrar tus análisis en base a un riesgo-beneficio, pero ese take profit ponerlo en base a un análisis técnico que tenga sentido, ¿vale? Porque perfectamente entonces podríamos decir, no, pues vamos a buscar un riesgo-beneficio, un 1 a 12 en todos los trades, pero no sabes en realidad el fundamento con el que te estás basando para poner un take profit aquí, ¿vale? Entonces, siempre nos tenemos que guiar por el riesgo-beneficio para ver si nos interesa un trade o no, pero para poner un take profit tenemos que basarnos en esa estructura de mercado, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, estamos aquí buscando una venta, lo que tenemos que hacer, como comentamos ayer, es poner un take profit en una zona de oferta y demanda contraria. Es decir, si estamos buscando aquí una venta, vamos a poner nuestro take profit en una zona de demanda, en este caso, de la estructura alcista previa, ¿vale? Entonces, perfectamente podemos decir, vale, aquí tenemos nuestro impulso y vemos que el 50% está mitigado. Perfecto. Nuestro 7.9 nos queda aquí justo, que nos llega a un 1 a 2.28. Perfecto, está genial. Siempre que estéis buscando de un 1 a 2 hacia arriba, estáis bien, ¿vale? Siempre y cuando tengáis un riesgo-beneficio positivo, está perfecto, ¿vale? Si tenéis un 1 a 1, un 1 a 1,5, en mi opinión, no es interesante, ¿vale? A mí lo que me interesa es tener como mínimo un 1 a 2, ¿vale? Para este tipo de trades. Obviamente, si afináis más el stop loss, en vez de un 1 a 2, pues vais a tener un 1 a 3.62, que es mucho más interesante, ¿vale? Entonces, sea el stop loss que pongáis, lo mismo da que da lo mismo, lo importante es que tengáis clara vuestra zona objetivo. En este caso, por ejemplo, tenemos 17.236, que si nosotros queremos podemos redondearlo a 17.250, siguiendo el punto medio de teoría de los cuartos, como explicamos ayer, ¿vale? O podéis dejar en 79%, como más os dé la gana. Entonces, básicamente, cuando el precio ya toque es cuando tú ejecutas tu entrada, ¿vale? Y aquí vemos que el precio ya va a nuestro favor. Y me paro aquí por un motivo en específico, ¿vale? El siguiente punto, bueno, ya hemos tratado cómo detectar las entradas. Una vez detectamos la entrada, dónde poner nuestro stop loss, dónde poner nuestro take profit, ¿vale? Que, pues bueno, en estos casos, apuntad tanto en el retesteo como en los order blocks, os recomiendo simplemente tener un take profit, ¿vale? Aquí he puesto la opción de TP2 en caso de que en algunos casos queréis poner el take profit en una zona más grande, que a lo mejor digáis, vale, perfecto, estoy entendiendo que aquí hay una línea de tendencia, podemos encontrar un rebote del precio a un nivel mucho más bajo en toda esta estructura y que el precio, en lugar de retroceder solamente en ese rango, pueda llevarse a niveles más abajo y toda vuestra película, ¿vale? Pero en realidad para este tipo de trades, ¿vale? Tanto el retesteo como el bloque de órdenes, lo mejor es tener un único TP, holdear el trade hasta ese take profit y listo, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a poner aquí en este caso el ejemplo del 1 a 2, que lo tenemos aquí, ¿vale? El siguiente paso, después del stop loss y el take profit, lo siguiente es cómo poner nuestro break-even, ¿vale? Y esto es súper importante también, porque no es cuántos trades pones, es cómo gestionas los trades que pones. Si tú, por ejemplo, no tienes ninguna estrategia para poner break-even,
tu estrategia va a flaquear de un punto muy grande, ¿vale? Porque el break-even al final es mover tu stop loss, que por ejemplo en este caso lo tenemos aquí situado, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí justo. Es mover tu stop loss a precio de entrada. Por lo tanto, tu trade va a estar protegido. Esto significa que si después de haber estado en profit, el mercado se devuelve y toca tu punto de entrada, te va a sacar automáticamente en cero. ¿Esto de qué te va a ayudar? Esto te va a ayudar a salvarte de muchos stop loss innecesarios, porque muchísimas veces en el mercado vamos a ver situaciones y escenarios en el que el precio va un poquito a nuestro favor y después se devuelve. Entonces el break-even te va a ayudar a que en estos casos no te toque un stop loss después de ya haber tenido un rango de movimiento en tu favor, sino que vas a salir en cero en lugar de en pérdida, ¿vale? A veces es mucho mejor salir en break-even, ¿vale? O sea, yo prefiero perder una entrada a perder dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que yo prefiero mover el break-even y arriesgarme a que el precio me saque en break-even y luego de mi take profit, a arriesgarme a que el precio, después de haberme dado un rango en positivo, me saquen en negativo. Voy a repetir eso. Prefiero perder un trade a perder dinero. Si a mí el mercado ya me ha dado un movimiento a mi favor, prefiero mover el break-even y arriesgarme a que el precio me saque en break-even y luego me dé el take profit a que yo corro el riesgo de que el precio se devuelva y me saquen stop loss después de haberme dado un rango en mi favor, ¿vale? Porque en realidad tú nunca sabes lo que va a pasar en el mercado, entonces es mejor proteger antes y arriesgarte a que el precio te saque en break-even a que te arriesgues a que el precio te toque stop loss después de haberte ya dado un rango de movimiento a tu favor, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Ahora, ¿dónde vamos a mover el break-even? En las entradas en retesteo y en bloque de órdenes, que ahora vamos a ir a explicar las entradas en bloque de órdenes, no os preocupéis. Pero ¿cómo vamos a poner el break-even? Muy sencillo. De manera genérica, ¿vale? Lo más sistemático es que lo podéis hacer en un 1 a 1, ¿vale? Eso es por norma general lo que las personas iniciales, o sea, las personas que estéis empezando lo podéis hacer, ¿vale? Simplemente en 1 a 1, movéis a break-even y listo, ¿vale? Eso es para hacerlo de manera sistemática. Ahora, lo mejor que es para avanzar un poco más en hacerlo todo de manera más profesional y más limpio, basarnos en estructura de mercado, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo. Como estuve explicando ayer, una vez el mercado toma un punto de la estructura, puede acabar ese movimiento de expansión. ¿Esto qué significa? Que el precio, simplemente cuando supere ese bajo, puede empezar a hacer otra nueva estructura alcista. O simplemente el precio, después de superar, no sé, esta línea de tendencia, o tan siquiera a lo mejor superar este bajo más alto, a lo mejor toma la liquidez debajo de este bajo más alto y empieza de nuevo otro rango alcista. Entonces, nosotros frente a esa posibilidad, vamos a basarnos en puntos de estructura de mercado para mover nuestro stop loss a break-even. También entendedme, dependiendo de dónde hagáis vuestra entrada, dependiendo de dónde quede vuestro punto de break-even en base a la estructura de mercado, depende de muchas cosas, ¿vale? Como digo, no es tan sistemático como un 1 a 1, ¿vale? Porque sabes que un 1 a 1 es un 1 a 1 y cuando te llega ahí, boom, proteges a break-even. Entonces, las personas nuevas podéis hacer esto. A medida que ya vayáis pillando más soltura y vayáis también mejorando en vuestra manera para poder detectar la verificación de la estructura y cuando el mercado toma liquidez y todo eso, os recomiendo que deis ese paso para poder hacer este análisis que quizás a lo mejor es un poquito más complejo, pero os va a dar un salto de calidad en vuestro trading, que es basar vuestro break-even en base a la estructura de mercado, ¿vale? Entonces, quedaos con eso. Cada vez que el precio supera un bajo o un alto, toma la liquidez de ese punto y puede acabarse ese movimiento de expansión. Por lo tanto, es interesante proteger la posición, ¿vale? Simple, tan simple como eso. Entonces, tanto en retesteo como en order block, vamos a basarnos en nuestros bajos y nuestros altos, que en algunos casos va a ser el bajo más bajo del impulso que te hace el quiebre. En otros casos, ese punto te va a quedar muy cerca de la entrada, por lo tanto vas a basarte en un bajo más alto de la estructura previa. Depende, ¿vale? Eso, hay multitud de casos, hay infinidad de casos, pero tenéis que saberlos todos y para eso tenéis que ver mucho gráfico y tener mucha experiencia con esto, ¿vale? Para que sepáis cómo desenvolveros en todos los escenarios. Pero que sepáis que están esas dos formas de mover el stop loss a break-even. Una más sencilla, otra un pelín más avanzada, ¿vale? Y ya está. En este caso, pues bueno, lo único que nos quedaría sería tomar parciales, que para la gente nueva tomar parciales es tomar una parte de tu posición en profit. Imagínate que en MetaTrader, por ejemplo, has abierto 0.50 lotes y aquí, pues bueno, quieres tomar la mitad de tu posición. Por lo tanto, aquí cerrarías 0.25 lotes y los otros 0.25 lotes abiertos los dejarías corriendo hasta el take profit final, ¿vale? Como digo, para retesteo y para bloque de órdenes no recomiendo tomar parciales, simplemente holdead el trade entero hasta el profit final y listo, ¿vale? Eso sí, sed audaces, perspicaces y agudos para poder mover el stop loss a break-even, ¿vale? Eso es súper importante. Así que listo, voy a leer el chat rápido a ver si hay alguna pregunta. Eso del quiebre, cierre y verificación es para cuando queremos entrar en el retroceso o también lo usamos en distribuciones y acumulaciones. También lo podéis usar en distribuciones y acumulaciones. En el último ejemplo dices que es solo un impulso, pero no entiendo por qué si hay algún retroceso. Muy buena pregunta, no sé cómo te llamas la persona que lo has hecho, pero tenéis que entender la diferencia entre estructuras de este estilo. Tenéis que entender la diferencia entre esto y esto. ¿Vale? O sea, hay una gran diferencia entre este escenario. Tenemos a Alexa de nuevo hablando de trading, ya la he desconectado. Hay que entender la diferencia entre este escenario y este, ¿vale? El que yo te he comentado antes, que he comentado que era solo un impulso, pero a lo mejor hay una velita de un minuto que es alcista. Eso no lo tienes que contar como solo un impulso, porque es un movimiento sobreextendido. Sin embargo, esto, que es lo que tenemos aquí, esto es una estructura, lo que podemos denominar como una estructura montada, una estructura que está muy marcada, ¿vale? Entonces, hay que entender esa diferencia, ¿vale? ¿Por qué no se plantea el alto anterior como el alto más alto en este último ejemplo, por los impulsos? No sé a qué ejemplo te refieres, Luis. En el último ejemplo no me quedó claro el impulso. Vale, creo que os referís al que se ha comentado aquí, ¿no? Vamos a volver a él. Vamos a volver a él. Un momento. Tenemos aquí en M15. Perfecto. Vale, tenemos este caso. Creo que es el que estáis comentando, ¿no? Aquí en M1.
Esto lo podéis denominar como un retroceso, por poder podéis, pero yo no lo hago así, ¿vale? O sea, yo cuento todo esto como un único impulso, ¿vale? Entonces, este tipo de escenarios que tienen una vela alcista o una mechita para arriba, esto lo cuento solamente como un único impulso, ¿vale? Porque es la sobreextensión que nos deja. Tenéis que fijaros en lo que comentamos ayer, en la ineficiencia de acción de precio, en la fuerza que tiene un impulso. Este es un movimiento agresivo a la baja, ¿vale? Por lo tanto, nos interesa que el precio pueda ir a mitigar este vacío de precio o cualquier zona de oferta-demanda, lo que sea, ¿vale? Entonces, en estos casos, que hay ineficiencia de acción de precio, tenemos un impulso fuerte, vamos a tratarlo como un único impulso, ¿vale? Vamos a ver otro escenario que no me recuerdo en realidad cuál era el que habéis dicho, que nos había quedado claro. Si lo volvemos a ver, me decís y listo, ¿vale? Así que listo, volvemos aquí. Como digo, teníamos el primer punto de entrada, retesteo, ¿vale? Que ya os he dicho que podéis afinar el stop loss al alto más bajo de la estructura interna, pero bueno, lo ideal es que podáis ponerlo al principio en el alto de la acumulación o distribución, ¿vale? En el alto de la distribución y en el bajo de la acumulación. Listo, segundo punto de entrada, bloque de órdenes, ¿vale? Bloque de órdenes, como comentamos ayer, son velas buy to sell y velas sell to buy. El único punto aquí es que las vamos a usar para detectar una entrada, para entrar en esa zona, no para ver cómo el precio reacciona, ¿vale? Entonces, como el uso es distinto, va a haber una manera distinta de detectarlas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Por ejemplo, en un minuto, aquí nosotros tenemos exactamente la misma estructura en la que hemos visto antes, alto más bajo y bajo más bajo. Nuestro rango de trading es este, por lo tanto queremos encontrar una zona de oferta en este rango para poder ejecutar nuestra entrada. ¿Para ejecutar por qué? Porque ya hemos visto el quiebre y cierre y la verificación, ¿vale? Entonces, nuestro segundo tipo de entrada es en bloque de órdenes. Aquí podéis buscar el bloque de órdenes en las temporalidades que queráis, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a irnos, por ejemplo, a 5 minutos. Vamos a irnos a 10 minutos. Aquí en 9 minutos vemos que tenemos esta buy to sell, que bueno, tiene mechita, pero bueno, se podría marcar. Vamos a ver si en alguna temporalidad tenemos alguna que se vea más clara. Vale, vamos a ver aquí en 10, 11, 12, 13... Vale, en este caso la que se ve más clara es esta de 9 minutos, ¿vale? El tema es que en mercado real no vais a tener el tiempo de hacer esto que acabo de hacer, de ir por todas las temporalidades, ver en cuál se ve mejor, ver si hay alguna que tenga menos mecha. En mercado real en un minuto no vais a tener el tiempo de hacer eso, ¿vale? Entonces, lo que es más recomendable para hacer esto es decir, vale, perfecto, este es mi rango de trading. ¿Cuál fue el último movimiento alcista antes de todo este movimiento bajista? Tenemos todo esto. Estas dos velitas son el último movimiento alcista antes de todo este movimiento bajista. Inclusive aquí, pues bueno, tenemos este caso que es bastante particular porque tenemos toda esta consolidación, entonces nos marca aún más nuestra zona de oferta, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra zona que la vamos a denominar como bloque de órdenes, ¿vale? Toda buy to sell, sell to buy en cualquier temporalidad, en un minuto, va a tener este tipo de estructuras. Vais a ver una zona de oferta-demanda clara. Entonces, por eso digo que no tenéis la necesidad de estar cambiando de temporalidades. Lo primero porque no vais a tener el tiempo en el mercado real. Entonces, directamente en un minuto venís y marcáis la zona que vais a tener en cuenta, ¿vale? Como digo, esta es la siguiente entrada después del retesteo, entonces tampoco tenéis que afinarla al máximo. Simplemente con que tengáis una zona genérica es suficiente. Es decir, no hace falta que digáis, wow, aquí he encontrado una buy to sell en un minuto, esta es mi entrada en esta buy to sell, y el precio a lo mejor pues, se te queda a unos cuantos pips de este punto y no agarras el trade. Entonces, lo interesante es escoger tu último movimiento alcista antes de todo el movimiento bajista en este caso, pero teniendo en cuenta la zona genérica. ¿Me entendéis? Entonces, este sería nuestro segundo punto de entrada, en la apertura de esa zona de oferta, ¿vale? El stop loss en este caso siempre, y remarcad en vuestros apuntes, siempre va a tener que ir arriba de la zona que escojáis. Es decir, aquí no hay opción de poner el stop loss aquí arriba. No, ¿vale? Si esta es vuestra zona de oferta, pues vuestro stop loss va arriba de la zona de oferta. Aquí no hay más tu día, ¿vale? Y el take profit lo vais a marcar exactamente igual que lo habéis marcado antes, ¿vale? Vuestro break-even obviamente va a ser nada más el precio rompa el bajo o un punto de la estructura, porque también esta es otra. Si nosotros, por ejemplo, aquí tuviésemos una subestructura y aquí te da la entrada, ¡pum! Cuando el precio te supere estos bajos más altos, es buen momento para proteger en break-even. Esa es otra, ¿vale? Pero bueno, tampoco me quiero adelantar a los hechos. El break-even lo vamos a poner exactamente de la misma manera, ¿vale? En caso de que lo queréis poner en 1 a 1 como antes para hacerlo de manera sistemática al principio, pues perfecto. Y el take profit, en este caso, al tener un punto de entrada más alto, vamos a tener un riesgo-beneficio mayor con un take profit más cercano. Por ejemplo, aquí tenemos un 1 a 3.27. Por ejemplo, si nosotros marcásemos como nuestro TP final esta línea de tendencia, el mínimo de esta línea de tendencia, tendremos un 1 a 3,27, mientras que con el retesteo tendríamos un 1 a 2, ¿entiendes? Un 1 a 1,92. Entonces, se pule bastante y como veis, tampoco tiene tanto misterio al detectar la zona de oferta-demanda. Es simplemente buscar una zona un poquito más pulida, apretar más el stop loss, que aún así, pues bueno, vas a tener un stop loss más pequeño, de aquí tienes 20 pips de stop loss y así vas a tener 46. Entonces, como digo, lo que os he comentado al principio, depende de las condiciones que tú tengas en tu broker, spread, swap, comisión, deslizamiento, que lo vamos a comentar después también, ¿vale? Pero depende de tu plataforma, depende de tus preferencias, vas a escoger un tipo de entrada u otra, ¿vale? Así que, listo, hasta aquí todo. También podéis escoger, pues simplemente un 1 a 2 con la entrada del bloque de órdenes, un 1 a 2, un 1 a 2 y medio, lo que vosotros queráis, ¿vale? Al final, pues lo he dicho, mientras tengáis un 1 a 2 y el resto del TP lo modifiquéis con vuestras zonas de oferta-demanda, zonas de liquidez acumulada, etcétera, pues perfecto, ¿vale? Así que, listo, hasta aquí estaría todo por parte de entrada en el retesteo y en bloque de órdenes. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta acerca de todo esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, por poner break-even demasiado pronto, tocó punto de entrada y vi el movimiento. Claro, o sea, esto va a pasar, ¿vale? Esto va a pasar. Lo que tenéis que entender es que es mejor perder un trade a perder dinero, ¿vale? Entonces, el break-even demasiado temprano, o sea, también hay que ver cuándo lo ponéis, ¿vale? Porque a lo mejor os pasáis de demasiado temprano y eso tampoco está bien, ¿vale? Si pones el break-even cuando hay que ponerlo, que es cuando te toma un bajo o un alto de la estructura, ¿vale?
Si te toca el break-even y luego te da el movimiento, pues no pasa nada. En otras ocasiones te va a salvar de un stop loss. Entonces yo prefiero que me salve de un stop loss y que en otras ocasiones pues me saque fuera y luego del movimiento. Yo lo prefiero, ¿vale? Si luego quiere haber alguno que se quiera saltar esta regla y no ponga el break-even, pues bueno, allá vosotros, ¿vale? ¿Qué porcentaje tirar en el 2%? 0,25% de nuestro trade. No entiendo. No entiendo. ¿A qué te refieres con esto? Si al porcentaje de riesgo por trade o qué porcentaje tomar en cada take profit. Ya os he comentado que con el retesteo y con el bloque de órdenes no recomiendo tomar parciales, ¿vale? Porque al final pues estamos pillando un movimiento, entonces con tal de que mováis a break-even, perfecto. Así que como mucho, si queréis, en caso de que estéis buscando movimientos largos, podéis mover el stop loss en profit. Es decir, podéis, en lugar de tener el stop loss solamente en break-even, cuando vaya montando la estructura, podéis ir poniendo vuestro stop loss en profit. Eso si queréis, pero vaya, yo tampoco lo hago esto, ¿vale? Lo del stop loss en profit, pero podéis hacerlo. ¿Vale? Así que coméntame a qué te refieres exactamente con esta pregunta. Listo, siguiente punto de entrada. El 88, ¿vale? El 88 os diría que también es un método de entrada un poquito más avanzado. Diría yo que está en nivel de complejidad, está al mismo nivel que el bloque de órdenes, ¿vale? Es el más sencillo, como dije, es el retesteo. Después, en cuanto a nivel de complejidad, el bloque de órdenes está al mismo nivel que el 88. ¿Por qué los pongo aparte? Muy sencillo. El 88, como os comenté ayer, es un nivel muy profundo de retroceso. Un nivel profundo de retroceso significa un stop loss muy pequeño, ¿vale? Entonces, la dinámica para gestionar estos trades es completamente distinta. Así como la plataforma en la que vais a poder aplicar este tipo de trades tiene que ser distinta también, ¿vale? Lo primero de todo, ¿por qué? Porque aquí vais a necesitar plataformas sin comisión, ¿vale? Que no os cobren spread, ¿ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, en un broker tenéis un spread y los nuevos apuntad la palabra spread a un lado, porque luego voy a explicarlo, ¿vale? Pero si en unos brokers tenéis un spread de, no sé, 5 pips, 10 pips, y con el 88, con la entrada en el 88, vuestro stop loss va a ser de 5 pips, el propio spread os está duplicando o incluso triplicando el stop loss. Entonces no tiene ningún sentido. Para usar el 88% del FIBO hay que tener plataformas de raw spread, sin spread, ¿vale? El 88 en un minuto con este sistema, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, en plataformas de futuros, ¿vale? Porque está MetaTrader y luego están las plataformas de futuros. En las plataformas de futuros, por lo menos la que yo uso, si yo, por ejemplo, pongo varias posiciones, no me trata las posiciones de manera individual, sino que me hace un punto de entrada medio y es inútil, ¿vale? Entonces, en mi plataforma de futuros lo que hago es solamente usar el punto 88, ¿vale? Y en MetaTrader y en cualquier otra plataforma uso el bloque de órdenes, ¿vale? Entonces, tan sencillo como eso. En todas las plataformas uso el bloque de órdenes y en las plataformas de futuros uso el punto 88, ¿vale? En las plataformas de futuros que me tratan las posiciones como solamente una, es decir, si pongo varias posiciones en Bitcoin, me unifican todas las posiciones y me hacen un punto de entrada medio, lo cual para el punto 88 no tiene sentido porque lo que buscas es tener un riesgo-beneficio de un 1,15, 1,20, 1,30, 1,50, entonces que te haga un precio de entrada medio con otra posición es absurdo, ¿vale? Entonces por eso los trato de manera individual. Así que listo, vamos a poner ejemplos con el punto 88, tenemos un par, de hecho tenemos 3 ejemplos, no vamos a poner los 3, pero sí que vamos a poner un par para que lo entendáis, porque esto es la metodología con la que mejores trades he sacado, familia. O sea, ya os digo, es lo más simple, en mi opinión, que he visto jamás con el trading y los mejores rendimientos que he podido sacar con mis operaciones. Así que, lo dicho, ahí ya cada uno que lo use donde quiera, que lo aplique como quiera. Pero bueno, también debéis de entender una cosa, y es que no vais a tener trades con el punto 88 todos los días, ¿vale? Eso es importante también que lo entendáis. No vais a tener trades de estos todos los días. A lo mejor tenéis uno a la semana, o uno cada 2 semanas, o 2 a la semana. O sea, a lo mejor uno al mes, ¿me entiendes? O sea, hay trades muy apartados con este método, y es por eso por lo que también lo compagino con el bloque de órdenes, porque entradas con bloque de órdenes con el sistema BCV hay prácticamente todos los días, ¿vale? Al menos una al día hay. Entonces, lo dicho. Importante eso, pero bueno, que sepáis que el punto 88 es interesante también tenerlo en cuenta, porque cuando os da una entrada de este estilo, os la da. Y es un beneficio brutal que lógicamente va a ampliar mucho vuestro margen de ganancias, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? Pues muy sencillo, es exactamente lo mismo de antes. Tenemos, por ejemplo, este caso, quiebre y cierre. Primero, sistema BCV, break and close and verification. Quiebre y cierre y verificación. Primero, quiebre y cierre en M15. Quiebre y cierre por encima del máximo de la vela cerrada que nos hace el mínimo. Perfecto. Tenemos quiebre y cierre. Siguiente paso, verificación en M1. En este caso, podéis contarlo de la siguiente manera, ¿vale? En este caso, podéis encontrar, por ejemplo, un primer impulso, un segundo y tercero, ¿vale? Este caso no nos sirve porque estoy viendo que este era con bloque de órdenes, entonces, bueno, no nos sirve. Igualmente lo voy a explicar y ahora ponemos un caso en el que sí que se dio el 88. Algunas personas quizás contéis esto como primer impulso, segundo y tercero, ¿vale? Sin embargo, esto lo podemos contar como solamente uno. ¿Por qué? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que entender es que aquí hay ineficiencia de acción de precio. Eso es lo primero. Segundo, aquí tenemos una consolidación, ¿vale? Que sí que se podría contar como un retroceso, pero teniendo en cuenta que aquí tenemos esta ineficiencia y tenemos esta sell to buy, podemos intuir que el precio, pues lógicamente puede llegar a esta zonita, ¿vale? Entonces, lo podemos contar o bien como un retroceso y descartáis el trade, o lo podéis contar como una continuación, porque acordaros también de lo que os dije ayer, que los retrocesos por encima del 38,2% también son continuaciones, entonces esto es una continuación. Entonces, por eso, podéis contarlo como un retroceso y descartar el trade, o bien contarlo como una continuación, interpretar que el precio puede venir abajo y tomar el trade, ¿vale? Son válidas ambas, yo personalmente lo interpreto así, ¿vale? Y tomo el trade. Tanto para el 88, como si queréis ejecutar el trade en el retesteo, como en zona de demanda, que por ejemplo, en este caso, la zona de demanda, ¿cuál sería? En este caso, la zona de demanda es nuestro último movimiento bajista antes de todo el movimiento alcista. Entonces, en este caso, esta sería tu zona de demanda que, como veis, queda extremadamente cerca del retesteo, ¿vale? Entonces, va a haber algunos casos en los que no varía mucho, va a haber otros casos en los que os va a ayudar bastante a pulir la entrada, ¿vale? Entonces, pues bueno. Aparte de eso,
Aquí tenemos la entrada en el 88. ¿En qué consiste la entrada en el 88? Tirar el FIBO desde el bajo hasta el alto y plantear la entrada en el 88. En este caso, esta entrada no se dio exactamente en el 88. Va a haber casos como estos en los que tengáis una sell to buy súper limpia antes del 88, que ese sell to buy os coincida con el 79% y os interese más hacer la entrada en la sell to buy que en el 88, ¿vale? Porque en la sell to buy, al estar arriba del 88 puede ser que el precio simplemente respete la apertura del bloque de órdenes y después ya se tire para arriba y no llegue a vuestro 88, ¿vale? En este caso, pues bueno, como digo, no se da el 88, ahora vamos a poner un caso que sí que se da. En este caso se quedó la entrada, pues el precio se quedó a 2 pips del 88, entonces, pues bueno, os aguantáis, no hay más, pero vaya, en este caso sí que interesa hacer la entrada en el bloque de órdenes y no en el 88, ¿vale? Ahora, vamos a un caso en el que sí que se dio el 88 para que podáis ver el escenario teórico. Listo. De nuevo, lo mismo, quiebre y cierre en M15, quiebre y cierre por debajo del mínimo de la vela cerrada que nos hace el máximo de todo el impulso alcista. ¿Bien? Quiebre y cierre en M15. Listo, primer paso hecho. Vamos a M1, verificamos estructura. En este caso, ¿qué tenemos? En este caso, tenemos de nuevo un único impulso, ¿vale? Quizás algunos lo contéis como primero y segundo. Vuelvo a lo mismo. Tenemos ineficiencia de acción de precio, tenemos un impulso agresivo a la baja, aparte de que tenemos un impulso muy grande, y esto es también un detalle muy importante. Cuando un bajo más bajo queda muy cerca del anterior bajo, esto demuestra debilidad del precio, ¿vale? Una tendencia fuerte te hace bajos más bajos consecutivos y fuertes, con distancia entre sí mismos, ¿vale? Una estructura débil te hace un bajo más bajo muy cerca del anterior bajo, ¿vale? Entonces, tú cuando ves que el mercado, pues ya sea, aquí pues lógicamente habría dos impulsos, entonces en caso de que queráis hacer el retesteo, aquí es válido. En caso de que queráis hacer la entrada en zona de oferta, lo ideal sería escoger esta zonita de oferta de aquí. ¿Por qué? Porque es el último movimiento alcista antes de todo el movimiento bajista, con tu stop loss en el alto. Perfecto. Asimismo, para la entrada en el retesteo, pues tu stop loss no lo vas a poner aquí, obviamente lo vas a poner aquí arriba. Pero para la entrada del 88 lo que vamos a hacer es pues, el mismo planteamiento. Entender que el precio puede venir a mitigar toda esta ineficiencia de acción de precio y puede corregir este impulso fuerte bajista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar nuestro FIBO desde el alto hasta el bajo. Va a haber escenarios en los que a lo mejor tarda un poquito en llegar, entonces en caso de que el precio supere ligeramente el bajo, te juega un poquito, pues puedes ir modificando tu FIBO, ¿vale? O bien puedes ponerte directamente una alerta en un nivel más alcista, sin que sea justamente pegado aquí al 88, un pelín más para abajo, y así tú ya sabes que cuando ya te suene esa alerta, ya puedes poner tu FIBO, ¿vale? Porque ya te ha hecho el bajo. Entonces, listo. En este caso, pues lo dicho, planteamos la entrada. Vamos a esperar a que llegue. Listo. Cuando el precio te está consolidando tanto, pues lo dicho, simplemente tienes que seguir teniendo paciencia hasta que el precio te llegue al nivel. Pero tu entrada, como digo, va a ser en el 88, ¿vale? Vamos a poner el mercado justo aquí, ¿vale? Tu entrada es en el 88, no en el 79, ¿vale? En el 79 la excepción es el caso anterior que hemos comentado, ¿vale? Imagínate que pues, aquí tuvieses una buy to sell, que la apertura queda justo en el 79 y la vela, el cuerpo de la vela no incluye el 88, ¿vale? Es interesante hacer la entrada en la apertura de la buy to sell, no en el 79. Si te correlaciona, perfecto, ¿vale? Pero son casos esporádicos. El tema es que tu objetivo es que la entrada siempre esté en el 88, ¿vale? Entonces tu entrada es esta, pum. Tu stop loss en el alto. Entonces fíjate que antes tendríamos 42 pips de stop loss, 23 pips de stop loss, aquí tenemos 8 pips de stop loss, ¿vale? Redondeando digamos que 9 pips, ¿vale? 8.31, 9 pips. Entonces esto es súper poco, ¿vale? Para criptos esto es súper poco. Lo mismo, quiebre y cierre en M15, verificación en M1, entrada en lugar de hacerla en el retesteo o en tu zona de oferta, vas a plantearla en el 88 de tu rango de trading. Perfecto. Una vez el precio te da tu entrada, el 88 a mí me gusta mucho el 88 porque o te toca el stop loss o mueves el stop loss a break-even en el momento, ¿vale? Me encanta porque son entradas muy rápidas. No es scalping, pero son entradas muy rápidas. El 88, al ser un nivel tan profundo, es un nivel muy fuerte en el que el precio, si lo toca y de verdad quiere respetar este nivel, va a reaccionar muy rápido, ¿vale? Entonces, por norma general, si no es en la misma vela que te da la entrada, en la siguiente vela de un minuto, te va a dar el movimiento al break-even o te va a tocar el stop loss, ¿vale? Entonces es súper directo el trade. ¿Nosotros cómo lo vamos a hacer? Yo tengo esta configuración de FIBO, ¿vale? Que tengo dos niveles añadidos, tengo el 76% y el 52%. No por nada en específico, no es por ninguna matemática en concreto, sino que el 76%, siempre que entro en el 88, me cuadra con un 1 a 1, ¿vale? Y el 52 me cuadra con un 1 a 3. Y es aquí con lo que yo juego para poner mi stop loss a break-even y mover mi stop loss en profit, ¿vale? Entonces ahora os voy a comentar las dos maneras que hay de gestionar estos trades, ¿vale? ¡Pum! Entrada en el 88, ¿vale? Si os fijáis aquí, en el mismo momento que te da la entrada, te da el punto del break-even, ¿vale? Entonces, cuando el precio llega ya a tu 76%, tú ya tienes que estar moviendo tu stop loss a break-even. Esto suele pasar en segundos o en un minuto, ¿vale? Después de darte la entrada, si de verdad el precio quiere respetar el rango. Entonces, es súper importante que eso lo entendáis, ¿vale? Que tenéis que mover el stop loss a break-even rápido. Es algo que me gusta mucho de este tipo de entradas, que me ayuda mucho a proteger bastante mi capital, en el sentido de que muevo el stop loss a break-even muy rápido y protejo mi entrada súper temprano, ¿vale? Ahora, el resto del movimiento, pues puede que se dé rápido, ¿vale? Pero lo importante es esto. ¿Cómo vamos a gestionar nosotros nuestras operaciones con este tipo de entradas? Tenemos dos maneras. Primera manera, apuntad. Stop loss a break-even en 1 a 1. Tomamos el 30% de parciales en el 52% del FIBO, o bien en un 1 a 3, ¿vale? Es lo mismo. TP2, en el 0%, en un 1 a 7, tomamos el 50%.
de la posición en profit. Y nos quedaría un 20% de la posición abierta, que lo vamos a dejar ¿hasta dónde? Hasta nuestra zona de oferta y demanda contraria, ¿vale? Aquí volvemos a lo mismo de antes, nuestra zona de oferta y demanda contraria se puede calcular aquí con nuestro 50% del FIBO, por ejemplo. Aquí vemos que el precio en todo este impulso en ningún momento llegó al 50%, por lo tanto, es un punto de equilibrio que el precio puede llegar. Remarco, puede llegar